¿ya? Entonces son cuestiones, puntuaciones que ya ustedes tienen que tomarlo en cuenta como una cuestión obligatoria, ¿ya? Obligatoria para poder ser alumno regular, ¿no? De lo contrario, se van a convertir en alumnos que no son regulares, ¿no? Porque no van a cumplir a cabalidad con las condicionantes que se tienen para la clase, ¿ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, rápido voy a entonces Ingeniero, subirle. disculpe. Sí, sí. Yo aún la voy a adicionar en la materia. Con el motivo de la asistencia, ¿cómo haría? Lamentablemente. ¿Están viendo mi presentación? Por favor, me confirman. Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Perdón, me equivoqué de presentación, van a disculpar. Ay, caray. ¿Están viendo mi presentación? Disculpe. Sí, ingeniero, se ve. Análisis de alimentos, ¿no? Y al 135. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, estoy haciendo un repaso muy general de todo lo que ustedes han recibido como documento en PDF, que tranquilamente pueden ustedes después, si quieren ponerlo como Word, lo pueden transformar. Indicar, bueno, que la materia, como bien ustedes ya deben tener una primera impresión de ella, es una materia que deberíamos estar más en laboratorio que conversando acá, ¿no? Pero en virtud de los acontecimientos que estamos viviendo desde hace un año, lamentablemente tenemos que hacer esa actividad, llamémosla, de generar habilidades en ustedes en el análisis, en el análisis químico, a través de, bueno, a través de esta herramienta que es el Internet. Vamos a utilizar prácticamente muchos videos que tienen que ver con la parte analítica, es decir, y vamos a aprovechar que en otras universidades han desarrollado excelentes videos relacionados a la temática. Pero no descarta eso de que la química y el análisis de los alimentos son disciplinas muy amplias que se basan más que todo en entender primero los principios de la fisicoquímica, aunque ustedes tienen una materia, o dos creo, materia de fisicoquímica, la tienen un poquito más adelante. Química orgánica, no sé hasta qué punto tendrán ese manejo, pero es necesario para la cuestión del análisis de los alimentos, así como la biología y la química analítica, que es el prerequisito en sí de la materia en el semestre que antecede a este. También indicar que el análisis de los alimentos es la disciplina que se ocupa fundamentalmente del desarrollo, uso y estudio de los procedimientos analíticos para evaluar las características de alimentos y su componente. Bueno, también decir que esta información es crítica para el entendimiento de los factores que determinan las propiedades de los alimentos, y así como la habilidad para producir alimentos que sean consistentemente seguros, nutritivos y deseables para el consumidor.
vamos a entender de que explicar desde una concepción científica del mundo y teniendo en cuenta el desarrollo de la química analítica hoy en día, a través de la historia, los principios y leyes en que se fundamentan tanto los métodos de análisis químicos clásicos, cuantitativos, aplicados a matrices alimentarias, como otros métodos no necesariamente clásicos, ha tenido un transcurrir en la historia. Es decir, en lo que hoy se conoce como análisis químico, el análisis químico de alimentos, no es fruto del día de ayer, ¿no? Es fruto de muchos días ayeres, de muchos sacrificios que han hecho los científicos en su momento, y no descansa. Es decir, tenemos una situación de que permanentemente se va generando actividad, mejorando, optimizando todas y cada una de las metodologías técnicas, de tal manera que lo que se busca es responder en tiempo y en materia una necesidad de parte del control, es decir, de parte de quien requiere el análisis, el resultado del análisis químico, y por eso es que se van a dar cuenta ustedes, cuando ya estén de profesionales, que lo que hayan aprendido acá puede no estar totalmente actualizado, pero vamos a tratar, y por eso, para suerte de ustedes que están vivenciando ahora este tema de capacitación vía la internet, nos facilita para poder acceder, ¿no? a ver qué es lo que han hecho, qué están haciendo los países, en cuanto a los países del primer mundo, entiéndase, en cuanto al análisis químico. No necesariamente basarnos en lo que es la parte, llamémosla, vivencial, presencial, que a veces se tiene muchas limitancias, ¿no? Eso también hay que decirlo. Lamentablemente en nuestro país, con sus situaciones económicas, no ha hecho mucho hincapié en el tema laboratorial, ¿no? Por eso la cuestión científica y la cuestión de investigación metodológica inclusive, está muy demorada, es muy escasa con respecto a lo que está sucediendo a nivel, digamos, los otros países. ¿Qué objetivo, ante todo? Bueno, ya veíamos el primero, veíamos ya la explicación, pero un objetivo fundamental acá en cuanto a la metodología, a lo que es el análisis de alimentos, es que se pretende que al finalizar el semestre, es decir, de esta materia, ustedes tengan capacidad de seleccionar, interpretar y ejecutar con rigor científico técnicas de cuantificación de un analito en una matriz alimentaria, utilizando correctamente los equipos y materiales necesarios para acometer el análisis a través de métodos volumétricos y gravimétricos, así como también de métodos instrumentales. Ahí me faltó colocárselo eso, ¿no? Teniendo en cuenta las características, por supuesto, del componente que se desea determinar y la de la matriz que contiene dicho componente. Otro objetivo importante es que van a poder expresar e interpretar con honestidad, por supuesto, y ética profesional los resultados del análisis de un componente químico en una matriz alimentaria, comparando los resultados que obtengan, ¿no?, con aquellos que se deben tener o deben esperarse, porque entiéndase que hay normas de calidad que están ahí establecidas, o hay por lo menos valores que han sido reportados en la literatura, es decir, por la investigación de la gente del medio, y van a poder con esa comparación ustedes arribar a conclusiones acerca de las posibles causas, ¿no?, que condujeron a dicho resultado, ¿no? Porque no esperen nunca ustedes encontrar lo que dice la norma. Si la norma dice exactamente, bueno, tendrán que ver que
se suceden muchas cosas como errores, se suceden muchos problemas. Lo importante es que ustedes sepan con los resultados que obtengan al final y la comparación con las normas de calidad, puedan ustedes tomar decisiones, ¿no? Esto es importante. Y además, esa decisión no es que tenga bien, qué sé yo, que el producto no cumpla con la norma. Bueno, generar también alguna investigación de las causas, de los motivos por los cuales no se está obteniendo el valor o los valores que deberían tenerse con respecto al alimento que se está analizando, ¿no? Bueno. Otro objetivo importante es utilizar las técnicas de cómputo. De ahí viene el hecho de que desde el comienzo de clase les estoy pidiendo que ustedes mínimamente tengan el Excel, ¿no? Ustedes saben que hojas electrónicas, si ustedes revisan el internet, se van a encontrar que hojas electrónicas, es decir, no solamente está el Excel es parte de lo que es la familia Windows, ¿no? La familia de los Word, en fin, de todo lo que tiene que ver con las PC inicialmente. Pero existen muchos tipos de hojas electrónicas. La que, por supuesto, más se ha conocido, se conoce y se la trabaja es la del Excel, por eso les vengo a llamar. Algunos que quizás están con celulares más de mayor, digamos, envergadura, los iPhone, por ejemplo, va a encontrar ahí otras hojas electrónicas que también tienen mucho parecido con el Excel. ¿Por qué comulgo el tema del Excel? Porque para que estemos hablando el mismo idioma, es decir, cuando yo los mande a buscar en el mismo Excel, les diga, esto pueden hacerlo así, esto pueden hacerlo así, bueno, estemos todos comulgando ese criterio. Ideal sería que tengamos la mejor hoja electrónica, ¿no? Lo ideal sería la mejor, quizás está dentro de un iPhone o está dentro de otro tipo de elementos. No busquemos eso, porque lo importante es que tengamos herramientas que ustedes pueden tenerla, pueden descargarla gratuitamente y mínimamente en la parte básica pueden ustedes trabajar. ¿Ya? Entonces, además, ojo, esto es importante, yo les estoy hablando de una hoja electrónica como es Excel, pero no es la única. Es decir, ustedes en el transcurso de su vida profesional se van a encontrar con programas específicos de manejo de información técnica que no solamente tenga que ver con lo que está contenido en una hoja electrónica, sino también con situaciones de mejor profundidad en la parte estadística, ¿ya? Pero no vamos a entrar a esas situaciones, ¿ya? También consultar e interpretar información científica técnica relacionada con la especialidad es otro de los objetivos que vamos a tener nosotros que alcanzar al finalizar el semestre. ¿De acuerdo? Esto es importante entonces que lo vamos teniendo en cuenta como objetivos iniciales. No sé si ahí ya tenemos alguna pregunta que quieran hacer. A ver, estos últimos 5 minutos lo dediquemos quizás a algunas preguntas relacionadas a estos objetivos. Digo estos últimos 5 minutos porque ya se nos cierra y eso para la gente nueva. Yo me manejo con un periodo de 40 minutos, entonces entiéndase que ya estoy ahorita a 5 minutos y medio de finalizar este primer periodo. Yo les paso la invitación inmediatamente, les damos un descanso, unos 5 minutos, un break por ahí, de tal manera que volvemos luego a continuar, ¿no? Comentarios sobre estos objetivos, ¿cómo lo consideran? O sea, no son muy repetitivos con respecto quizás a las materias que han sido prerequisitos. Disculpe, ingeniero, en eso de dar resultados de manera ética y ¿Ya? responsable, si en caso de que la calibración de un equipo
haya fallado y uno lanza un resultado diferente y ya después de meses o después en la siguiente comprobación se diera cuenta qué se hace en ese caso? Bueno, justamente usted ha tocado un punto importantísimo y por eso yo lo menciono esto de ética profesional. Un profesional íntegro tiene a bien, si bien es cierto, primero ya vamos a ver nosotros, y seguro lo han lecturado en el documento, tiene a bien a generar o mirar primero con una óptica sobre las buenas prácticas de laboratorio. Usted mencionó el tema de la calibración, ¿no? Calibración que usted me dice puede verse descalibrado el equipo y yo haber emitido un resultado y darme cuenta después de cierto tiempo que se emitió un resultado con un equipo que no estaba calibrado, así que tenía algunos errores fuera de la calibración. ¿De acuerdo? Puede suceder eso, puede suceder, pero eso se va a dar siempre y cuando su sistema de calidad, es decir, acuérdese, si es que repasa un poco lo que vimos la semana pasada, vimos que la calidad está basada en un cumplimiento de esa pirámide de calidad, es decir, de tener procedimientos, esos procedimientos generan registro, esos procedimientos, esos registros sean parte documental del laboratorio en este caso, por lo tanto son pasibles a ser auditados. Entonces puede suceder lo que usted está mencionando en una auditoría posterior, revisar y que justamente el resultado que salió en determinada fecha salió, pero el equipo con el cual se hizo la medición había estado fuera de calibración, fuera fecha de calibración. Entonces, ¿qué amerita ahí? Bueno, ahí hay que amerita, por supuesto, dentro de lo que es la ética profesional, informar a quien haya recibido esos resultados que se tuvo esa problemática, ¿no? Y por supuesto, hacer una investigación interna, ¿por qué se sucedió? ¿No? Imagínense que fue un descuido del responsable de ese equipo, ¿no? Que olvidó generar el proceso de calibración y por lo tanto el equipo no se calibró en su momento. Tendrá que haber ahí, por supuesto, penalidades contra esa persona que asuma con entereza su falta de responsabilidad, porque es una falta de responsabilidad, o sea, ha ido contra, digamos, una situación. Ahora, que él se niegue, eso va más allá de lo que es la ética y la moral, ¿no? Entonces ahí vamos viendo de que un profesional tiene que ser íntegro. Es más, si uno, y vámonos al caso que quizás usted ha pensado primero, que yo como analista, yo encontré después de varios meses que no usé el equipo, o mejor dicho, lo usé estando fuera de la fecha de calibración, yo tengo que informar antes que más bien una auditoría me lo descubra, porque la auditoría, y ya vamos a hablar, que creo que les mencioné muy ligeramente el tema de la ISO 17025, acuérdense, que es la norma ISO que tiene que ver con la competencia de los laboratorios. Resulta que esa norma hace evaluaciones periódicas, anuales, semestrales, anuales, bianuales, hace auditoría, tanto internas como externas. Entonces, imagínense que en esa auditoría justo el auditor lo agarre. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a significar que si usted no lo informó, porque le va a pedir por qué no lo informó, ¿no? Entonces va a suceder de que puede inclusive echarlo del laboratorio, como que debería ser, porque ha faltado a una acción, como decir, estoy saliendo a manejar y no revisé los frenos. Profesional íntegro es responsable y por lo tanto tiene a bien actuar
revisando su actuar, ¿no? Entiéndase que si uno comete errores, justamente el hacer una actividad profesional no es que sea perfecta. También vienen con muchos errores. Lo importante es saber reconocer los errores. Bueno, primero identificarlo, primero investigarlo cuando sí corresponda. Una vez que se los detecte o puede resultar de una queja. No nos olvidemos, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, puede resultar de que aparezca y descubra esa falla en no haber calibrado el equipo debido a un resultado que no estuvo de completa satisfacción a un cliente que puede ser dentro de la misma fábrica donde se tenga el laboratorio o quizás si es un laboratorio externo puede resultar de los organismos de inspección que detecten que se asombren, ¿no? con los resultados que hayan recibido y a partir de eso pidan una investigación. ¿Por qué salió el resultado no conforme? O sea, hay un trabajo no conforme ahí. Esos términos lo van a escuchar ustedes muy seguido en lo que es los sistemas de gestión de calidad. Entonces, se haga una investigación. Y al investigarse se encuentra que efectivamente se descuidó el tema de actuar con la fecha de calibración. Y por lo tanto hay que hacer algo, ¿no? Porque imagínense si eso pasó con tiempo y se tuvo que generar toda una serie de, digamos, de penalidades que pueden haberse dado a un determinado lote de alimentos debido a que los resultados no condecían con lo que se tenía previsto. Entonces, es bien complejo. Lo que menciona el compañero es sumamente complejo y muy crítico y efectivamente tiene que ver con esto de la ética profesional. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces, sigo con la presentación. Ya. Como verán entonces, el hacer un análisis de alimento, se entiéndase, el alimento en sí no es un producto, no es un elemento estático, no, o sea, también tiene su dinámica, también tiene, como se dice, su vivencia y por lo tanto la importancia de atender la situación del o de los alimentos que se tengan que llevar a un laboratorio tiene que ver mucho con el tema de la población, de dónde ha sido extraída, es decir, del lote donde fue extraído, si es un lote que está en un almacén, que si está en movimiento. Imagínense que los mandan a controlar el viaje de la carne que va de aquí a La Paz, digamos, en camiones, por decir así. Entonces, necesitan verificar ciertos parámetros de ese producto durante el tiempo que dura el transporte. Por otro lado está el tema que la carne, si es carne cruda, si no se guarda mucho y celosamente el tema de la cadena del frío, van a verse afectados situaciones de cambios sustanciales. ¿Por qué? Porque justamente los decía, los alimentos no son compuestos estáticos, sino más bien son dinámicos y consecuentemente las ciencias alimentarias deben estudiar la composición de los alimentos y los efectos que sus componentes provocan en el curso de los diferentes procesos a que están sujetos los alimentos, ¿no? Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Por otro lado, la caracterización, ¿ya? La caracterización de los alimentos proviene de los resultados de los diferentes ensayos o análisis, si quieren entenderlo así, por si acaso, ¿no? Para la gente que quizás recién está escuchando que yo voy a utilizar mucho la palabra ensayo en vez de análisis, es por tener una concatenación con la norma ISO, que en la norma ISO 17025 la palabra análisis en sí muy poco se maneja
bajo el contexto del análisis tal como lo entendemos, de llevar a un laboratorio. Más bien se maneja la palabra ensayo, ¿no? Entonces por eso van a escuchar y van a ver mucho el tema de ensayo, ¿no? Y es que el ensayo justamente es la palabra que corresponde, porque con lo que se hace en un laboratorio es ensayar sobre una muestra diferentes actividades, diferentes acciones que permitan conocer algo de él, ¿no? Por eso vamos a decir el ensayo de la dureza en el agua tal, ¿no? O decir el ensayo de la determinación de plomo o de cobre, o el ensayo de pH fue hecho de tal o cual manera, ¿no? Esos términos ustedes lo van a escuchar mucho y por eso lo subrayo ahí, ¿no? Seguimos. Entonces, los ensayos, como es lógico entender un alimento, no simplemente son químicos o físico-químicos. Tenemos, por un lado, el físico-químico, el ensayo o análisis físico-químico, que implica la caracterización de los alimentos desde el punto de vista físico-químico, haciendo énfasis en la determinación de cosas que están comprendidas en ese contexto, como son la composición química, entender cuáles sustancias están presentes en un alimento, ya sea estas proteínas, grasa, vitaminas, etcétera, etcétera, y además en qué cantidades estos se encuentran. A eso me estoy refiriendo con la palabra análisis físico-químico o ensayo físico-químico. El análisis físico-químico también brinda poderosas herramientas que van a permitir caracterizar un alimento desde el punto de vista, ya decíamos ahorita, nutricional, pero también toxicológico, ¿no? Cuando tenemos que ver algunos elementos químicos que no deberían estar y por eso son tóxicos ahí y son considerados como tales. Y de esta manera esto va a constituir una disciplina científica de enorme impacto en el desarrollo de otras ciencias como la bioquímica, la medicina y la ciencia farmacéutica, por solo mencionar alguna de ellas. El otro tipo de ensayo o análisis es el ensayo o análisis microbiológico. Entiéndase que eso, lo decíamos la semana pasada, lo vamos a ver en la materia de microbiología de alimentos, un poco ya quizás en micro general se ve, pero en microbiología de alimentos se hace hincapié, pero ahí es bueno aquí mencionar, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Bueno, los alimentos son sistemas complejos, de gran riqueza nutritiva, y por tanto sensibles al ataque y posterior desarrollo de microorganismos, tales como bacterias, hongos y levaduras, ¿no? Entonces, en todos los alimentos hay siempre una determinada carga microbiana, pero esta debe ser controlada y no debe sobrepasar ciertos límites. Igual hay que mirar ciertas normas, ¿no? Tal como se va a hacer en el análisis químico, igual. Entonces, entender que antes de que llegue a sobrepasarse esos valores máximos permitidos en las normas, hay que entender que comercializar, consumir los alimentos, ¿no? Porque lo otro significaría esperar que haya un deterioro de orden biológico en el producto, por supuesto, con la consecuencia de la pérdida de su calidad y, por qué no decirlo así, de la aptitud como para el consumo de ese alimento. También, ¿qué nos dice el análisis microbiológico? El ensayo microbiológico es que existe microorganismo patógeno, esto hay que decirlo, y ya la gente que va a hacer microbiología nos vamos a detener mucho en este aspecto, que producen enfermedades, ¿no? Cuando decimos patogénico, hablamos, el sinónimo, en todo caso, estamos diciendo hay posibilidades de enfermedad. Y esa presencia de ese microorganismo patógeno o patogénico va a ser y es indeseable. Y entonces, ¿por qué? Porque no podemos permitirnos que consumir un alimento que tenga microorganismos patógenos. Entonces, también en las normas de calidad microbiológica se tendrá
y se tiene la necesidad de investigar ciertos microorganismos patogénicos muy comunes de acuerdo a la matriz alimentaria que estemos ahí considerando. No es lo mismo un producto cocido con un producto crudo, o una conserva de una semiconserva, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis microbiológico, el ensayo microbiológico se va a realizar o se realiza con vistas a identificar y cuantificar los microorganismos presentes en un producto, así como también va a constituirse como una poderosa herramienta de la determinación de la calidad higiénico-sanitaria de un proceso de elaboración de alimentos, lo que va a permitir, por supuesto, identificar aquellas etapas del proceso que puedan favorecer la contaminación del alimento. Y finalmente tenemos el análisis sensorial. También en la materia no lo vemos porque ustedes tienen una materia justamente de análisis y evaluación sensorial, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos aporta dentro de este contexto del control de calidad. Constituye esta una disciplina científica que va a permitir evaluar, medir, analizar e interpretar las características sensoriales de un alimento, como ser los más fundamentales, como color, olor, sabor, textura, aspecto, etcétera, mediante ya sea el uso o no de órganos de los sentidos humanos. Hoy en día les cuento que inclusive ya se han desarrollado máquinas que están sustituyendo muy bien esta evaluación. Bueno, pero eso se los dejo para que ustedes lo conozcan y se lo explique en la materia correspondiente. Bueno, a pesar de que la evaluación sensorial es el análisis más prácticamente, es decir, lo vemos desde el punto de vista del sentido humano, o sea, de la acción humana que es protagonista activo de ahí, pues el instrumento de medición, el ser humano muchas veces define el grado de aceptación o rechazo de un producto. De ahí que en ese afán, ustedes, ya les decía, van a, se les va a explicar que la ciencia y la tecnología ha arribado a contar hoy en día con elementos que están sustituyendo cada vez más, por ejemplo, esta situación del uso del hombre, ¿no? O del ser humano como evaluador. Es más, algunos están buscando, por ejemplo, digamos, en personas que no tengan algún sentido desarrollado o que hayan perdido el sentido, por ejemplo, de la vista. Esos tienen tiene una capacidad sensorial gustativa, ¿no? Tanto de olor, sabor, excelente, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con color no le vamos a dar a una persona ciega esa actividad. Pero para lo que significa el olor, tal como estamos viendo ahí, fíjense, la persona ahí cierra los ojos para justamente captar la mejor sensación del olor que puede ofrecer el producto, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es tarea de la materia de análisis sensorial. También hoy en día está claro que un alimento que no resulte grato al paladar, a la vista o al olfato, entiéndase que no va a ser aceptado, aunque contenga todos los constituyentes nutritivos, y de ahí que ustedes se fijarán que existen y lo van a aprender, esto es la cuestión de los paneles, eso como están viendo ahí, o la otra, ¿no? Las encuestas que se hacen en los mercados, en los supermercados, cuando les hacen degustar a uno, lo que están buscando es que entre, el producto entre por la boca, como decimos, ¿no? Antes que por los nutrientes. Lamentablemente eso está pasando también, hay que decirlo así, que nos lleva más el aspecto sensorial de un alimento que una situación misma de nutrición, que es lo que deberíamos buscar ante todo, ¿no? Entonces debe tenerse muy presente que ninguno de los métodos señalados tiene mayor o menor importancia que los otros y todos van a desempeñar un gran papel en la determinación de valorar, ¿no? del alimento. Bueno, no sé si tienen ahí alguna pregunta quizás que quieran hacer, comentario. ¿Mm?
A ver, los escucho. ¿Estamos yendo bien? ¿Se va comprendiendo? Entonces, bueno, esta temática ya muchos se la deben saber de memoria porque ya la han leído, pero estoy como que ampliando un poquito el criterio, ¿no? Entonces, vamos redondeando ahí que el hacer análisis de alimentos no es simplemente cuantificar algo y desligarnos de de las otras formas de evaluar, ¿no? Es decir, si hacemos un análisis químico, correspondería inmediatamente hacer un análisis sensorial, análisis microbiológico, para poder tener un panorama más amplio de la calidad del alimento. Y bueno, la materia se va a concentrar a el análisis químico, ¿no? Por si acaso. Eso que quede clarito. No tocamos el aspecto ni microbiológico ni el análisis sensorial, ¿no? Que debería estar de la mano, ¿no? Pero imagínense una materia que ya de por sí tiene mucho contenido, aumentarle esos aspectos, realmente teníamos que tener más horas, ¿no? De clase para poder llegar a alcanzar con el tiempo y materia el contenido. Bueno, si no tienen preguntas, entonces continuamos con la presentación. Vamos a tocar entonces el aspecto de las generalidades del análisis o de los ensayos que se hacen a los alimentos, ¿no? Decir en primera instancia que es necesario realizar un análisis de alimento o los ensayos de un alimento con el propósito de asegurar que estos sean aptos, ¿no? Aptos para el consumo y además para asegurar que cumplen con características, con las características de composición que se espera de ellos. Eso significa que conozcamos las normas. Fíjense que uno de los objetivos de la materia era conocer las normas de calidad. Y vamos a verlo en un capítulo muy especial. Entonces, de ahí viene ese propósito. Entender también que el análisis de los alimentos comprende tres grandes aspectos, ¿no? Por un lado está el tema del análisis de la composición y el valor nutritivo, que es quizás el fuerte, pero con una mirada del valor que tiene el alimento. ¿Y cuál es su valor, su mayor valor? El aspecto nutritivo. No deberíamos anteponer un valor sensorial, por ejemplo, o un valor, qué sé yo, de microbiológico antes que un valor nutritivo. Por supuesto que no por nada se llama alimento, ¿sí? Si no busquemos la definición de alimento y vamos a ver que está concentrado a la nutrición. Como punto 2 está el análisis de impureza. Hoy en día, y no hoy en día, sino ya desde hace buen tiempo, el tema de las impurezas en los alimentos es crítico, ¿no? Es crítico, es decir, podemos nosotros decir, este alimento tiene tanto por ciento de pureza. Eso es lo que se debe valorar. Las impurezas no es que no las tengan, las van a ver, siempre las van a ver. Entonces es necesario detectar, y peor aún si esas impurezas tienen que ver con un esquema toxicológico. Y ahí viene otra materia que también ustedes tienen más adelante, que es toxicología, en donde van a ver esta situación, ¿no? De muchos alimentos o considerados alimentos, no solamente nutren, sino también, si no se toma en cuenta la profundidad de su estudio, en el cual puede haber algunos elementos químicos, por lo general, que están en ciertas proporciones mínimas, que si uno consume en demasía ese alimento puede constituirse en un elemento de toxicidad, ¿ya? Entonces, va por ahí también el redundar en esto de los ensayos de impureza, los análisis de impureza. Y finalmente está el tema que quizás, lamentablemente, si hablamos de ética profesional, aquí justamente aquellos productores de alimentos que no tienen ni siquiera profesión, peor van a tener
ética profesional, cometen fraude, es decir, engañen al consumidor, ¿no? Y una de las tareas justamente de la materia, y por qué no decirlo del ingeniero en alimentos dentro de su desempeño profesional, también es no solamente dar alimentos, ¿no? Sino también evitar en lo posible que se siga generando en el comercio de los alimentos fraude, es decir, los alimentos que no son lo que dicen ser, ¿ya? Es una de las tareas fundamentales, por si acaso. Bueno, los dos primeros, hay que decirlo así, tenemos dos tipos de análisis. Por un lado, el análisis inmediato, en el que se realiza una evaluación de los componentes globales de los alimentos. Se evalúa el contenido global en grasa, proteína, hidrato de carbono. Nosotros lo vamos a hacer ya nomás muy pronto. Y el último, en el análisis último, en el que se evalúan los componentes concretos y se determinan las impurezas que se pueden detectar, ¿no? Las impurezas pueden también llevar o direccionar a lo que es el tema del fraude, ¿no? Puede resultar. Ya lo vamos a ver nomás en el tema del análisis inmediato, es decir, de lo que es la determinación de nutrientes. Cuando veamos que hay variación en los nutrientes, que ahí algo está pasando, algo de fraude se está sucediendo, ¿no? Cuando no lleguen al mínimo requerido, va a haber esa situación. Entonces, y un fraude es una acción que implica, por supuesto, un engaño al consumidor, y hay que decirlo así, implica 5 tipos de fraude. Por un lado tenemos el tema de la adulteración, que consiste en añadir o eliminar alguna sustancia en el alimento con el fin de variar su composición, su peso, su volumen, o bien corregir u ocultar algún defecto que lo haga de menor calidad. Ahí tenemos mucho que investigar, ¿no? Es decir, hoy en día el mal, digamos, las personas maliciosas, las personas que quieren reeditar fácilmente, económicamente, generan mucha adulteración, ¿no? Mucha adulteración se da. El tema, ahí les pongo el ejemplo del añadir agua a la leche, el añadir colorantes al vino para enmascarar algunos defectos de color, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero adentrarme mucho a eso, pero fíjense, ahí tenemos como muestra simplemente, ¿no? Situaciones de adulteración. La falsificación es otro fraude que consiste en sustituir un alimento por otro de menor precio. Por ejemplo, vender harina de centeno o mezcla como harina de trigo, ¿no? Es importante, y eso lo vamos a ver en las normas de calidad, es importante que la etiqueta o qué sé yo, cómo se comercializa, ese producto debe ser tal, ¿no? Y hoy en día, en ese afán de ganar, como vuelvo a repetirlo, se genera esa falsificación de sustituir, de cambiar, ¿no? Y luego tenemos los alimentos llamados alterados. ¿Cuáles son estos? Cuando por causas no provocadas presenta características o composición que van a mermar o anular su valor nutritivo. Aunque, vuelvo a repetir, puede resultar que el alimento sea inocuo, entiéndase que inocuo es que no enferme, ¿no? Al consumirlo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahí el caso de un alimento sometido a un tratamiento térmico excesivo en el que se ha eliminado casi todas las vitaminas termolábiles. Entonces, ¿qué sentido tiene consumir esos alimentos? Es como consumir corcho, ¿no? Que no le va a proporcionar. Por eso hablamos muy bien que los alimentos deben consumirse de acuerdo al propósito por el cual lo estamos haciendo, ¿no? No quitándole su valor nutritivo. Aquí mencionamos el tema de las vitaminas, ¿no? Podemos decir inclusive de otros componentes que pueden verse afectados, qué sé yo, cuando se sube demasiado la temperatura o se agrega un químico en particular que los va a neutralizar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos los alimentos contaminados en sí, que en la parte de microbiología
lo vamos a estudiar igual, y ustedes tenganlo presente. Un alimento se considera contaminado cuando contiene gérmenes, patógenos, toxinas, parásitos que van a tender a producir o transmitir enfermedades. Ahí viene el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos, se llama, más conocida en la jerga biológica como las ETAs. ¿Ya? También indicar aquí también alimentos que contienen agentes polucionantes, ¿no? Tampoco no es necesariamente microbiológico, como el tema de los isótopos radioactivos en cantidades superiores a los legales, que esto es muy, muy preocupante, ¿no? O sea, se han dado situaciones así. El consumo de estos alimentos, por supuesto, no tiene por qué desencadenar daño sobre el consumidor en forma inmediata. ¿No? Uno lo consume creyendo que no pasa nada, pero a mediano o largo espectro se va a dar una situación. Inicialmente parecería que no pasa nada. Y tenemos los alimentos nocivos, otra definición aquí importante, cuando produce un daño en el consumidor, y hay 3 niveles de daño, ¿no? La toxicidad aguda, que es el consumo en una sola vez de cantidades grandes de un tóxico, por ejemplo, mayonesa con salmonela, una bacteria que va a generar una enfermedad entérica. Luego tenemos la toxicidad crónica, como consumir agua con plomo todo el tiempo, ¿no? El plomo sabemos que no se elimina y puede dar lugar a enfermedades o a enfermedad concreta como es la llamada saturnismo, una enfermedad que es mortal. Y el tema de la toxicidad selectiva, que son productos nocivos para un grupo de consumidores, como el caso de que un celíaco coma pan, ¿no? Entonces, tiene que haber para esos grupos selectivos, y esto es importante aquí mencionarlo, que hoy en día está creciendo el tema de consumidores que exigen para su vida, para no, digamos, desfallecer, exigen alimentos con ciertas características, ¿no? El tema de los celíacos, el tema de los diabéticos, ¿no? El tema de la depresión alta, las mujeres embarazadas, los mismos niños, ¿no? Los mismos ancianos, que necesariamente tienen que restringirse ciertos componentes. El tema de los alergénicos, ¿no? La gente que es alérgica a un determinado grupo de elementos, también hoy en día está creciendo a tal punto que ya, en nuestro país no he visto, aunque muy poco lo hay, en los supermercados, los grandes supermercados, ya existen góndolas, o sea, existen lugares donde es exclusivo para gente, por ejemplo, alergénica, con alimentos exclusivos para ellos. Entonces, de una manera ciega, y eso hay que decirlo así, el alergénico va y retira o compra alimentos de esta manera, evitándose la confusión, ¿no? Saben que tienen que seguir una dieta muy especial y bueno, a eso se llega. Bueno, a la hora de realizar un análisis sobre un alimento, nos podemos encontrar con a veces ciertos, digamos, problemas. Uno, la gran variabilidad de los componentes, ¿no? Que además no están en cantidades fijas en productos similares. Dificulta, el análisis porque hay que buscar componentes que solo se encuentren en un ingrediente del alimento, complicadísimo. Por ejemplo, para saber la cantidad de huevo que tiene una pasta, se estudia el colesterol, ¿no? Y así que de esa manera sabemos la cantidad de huevos que se ha agregado, y sabiendo la cantidad mínima de colesterol que puede tener un huevo, sabremos cuántos huevos más o menos han sido agregados, ¿no? Entonces, y esto ustedes dirán, oye, ¿qué tiene que ver que se le agregue más o menos huevos? Bueno, por un lado, por las declaraciones que a veces hacen los mismos productores de alimentos, en donde indican que fue hecho con huevo, fue hecho sin huevo también, ¿no? Entonces eso tiene que estar corroborado con un análisis de colesterol, ¿ya? Eso como un panorama general, no he querido entrar más en la gran variabilidad, ¿ya?
Y bueno, no sé si ahí, hasta ahí, yo creo que veremos hoy día la clase. No quiero, vuelvo a repetir, ser muy cansador. Por favor, si ven que soy muy demasiado, digamos, metiendo un tema que pueden verlo muy rápido o muy corto, tampoco no duden en parar y preguntar qué se puede hacer, ¿no? Bueno, hoy día, ya que hemos movido la evaluación desde mañana para el próximo martes, y en atención a lo que mencionaba una de sus compañeras, y en espera de que el lunes próximo se inscriban, voy a dedicarle el día de mañana para seguir con la temática de esto que les he subido al internet, y el día lunes también, de tal manera que ustedes me den una muy buena evaluación inicial. Ya no quiero yo comenzar el semestre mirando notas de reprobación, en absoluto. Lo que quiero es que se tenga, que haya ánimo, ¿no? Desde que nos desempolvemos, si bien es cierto, hoy en día nuestras vacaciones no son tan largas debido a este esquema. Bueno, estamos adentrando un año en el cual estamos siguiendo metodologías muy parecidas al año anterior, ya que seguimos con el tema de la pandemia, ¿no? Pero no debemos desmayar, ¿no? Es decir, debemos ante todo poner siempre la mayor de las voluntades posible. No sé si hay preguntas, comentarios que quieren hacer. Bueno, ahora ya me han estado haciendo un caso, están haciéndose más visibles. Esto me gusta. Fíjense que ya son muy escasos los que están invisibles. Esos invisibles ya van a desaparecer de aquí de la pantalla en la medida que yo haga las restricciones correspondientes, ¿no? Así que, qué bien, pero que están haciéndolo con mayor conciencia. ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Buen día, ingeniero. Sí, buenos días, Natalia. ¿Cómo está? Es mi primera clase y Pero no la veo, Natalia. ya no sabía que era con cámara. Se ve que acaba de entrar, ¿no? O Sí, es que se hizo la dormida nomás. no, acabo de entrar, es que no perdí mis contactos y recién me uní al grupo de WhatsApp y Ya, ahí le escribí a una compañera y ya ella me pasó el link. ya, perfecto. ¿Alguna consulta que quiera hacer en particular, Natalia? Sobre la evaluación que dice que va a haber la próxima clase y bueno, no sabía que es con cámara, ya sé entonces que es con cámara también. Bien, muy bien. Está bien, Natalia, que sepa que, bueno, he movido la evaluación para el próximo martes, no mañana, en virtud de que hay compañeros que van a inscribirse me imagino que se llama rezagados, ¿no? O van a adicionar, no sé cómo se llama, el próximo lunes. Entonces, atendiendo eso y para que no queden fuera de la evaluación, estoy moviendo esta evaluación que está basada, por si acaso, Natalia, en todo lo que está descrito en el documento que se les ha subido a la plataforma. Si usted revisa eso, va a encontrar que ahí se les ha colocado toda la temática que estoy acabando de describir. O sea, ahorita he hecho una parte, ya la semana pasada hice una cuestión introductoria, hoy estoy un poquito como que repasando la misma, otras cosas. El día de mañana vamos a seguir con esto, vamos a hacer ejercicio también entre mañana y el día lunes, de tal manera que ustedes, amén de lecturar ese documento que está ahí en la plataforma, se nutran de estas clases que vamos a ocupar para poder prácticamente cerrar este tema del conocer, por un lado, el propósito de la materia, segundo, cómo se debe manejar la materia. Estoy hablando de lo que significa
las buenas prácticas de laboratorio. Tercero, el tema de cómo esquematizar un análisis, de saber cómo debo plantearme, cómo yo lo miro, el propósito, y fundamentalmente saber que el llevar a una muestra, digo, un alimento a un laboratorio, no es simplemente agarrar una muestra X alegremente, y llevarla y ahí decir, ahora qué hago, digamos, no, debo hacer un plan de analítico basado en cómo debo trabajar en un laboratorio, que si el laboratorio tiene las condiciones laboratoriales para desarrollar la actividad, y fundamentalmente que yo lo desarrolle cumpliendo las buenas prácticas y mejor aún aplicando la norma ISO 17025. Bueno, eso es lo que vamos a mirar, estamos mirando y vamos a mirar mañana y el lunes, y el día martes les voy a hacer una evaluación inicial de la temática. Muchas gracias. ¿Ya? También, por si acaso, Natalia, es obligatorio no solamente estar visible a partir de la siguiente clase, sino además estar con la cámara permanentemente prendida, por lo menos mientras yo estoy en conversa, así como lo estoy diciendo ahorita. Por supuesto, cuando ya estemos haciendo una explicación, usando un video, una presentación, no es necesaria. Bueno, se nos acaba ya el tiempo, lo suspendemos la clase, vuelvo a repetir por hoy día, sí, en otras vamos a extendernos, ¿no? Pero ahora que pasen una bonita semana. Gracias, pero hasta luego. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.